Después se los pongo se los subo y se los guardo. Bueno, reitero, de todo lo que ustedes contaron, las dos palabras claves que no pueden faltar son índice de masa corporal y perímetro de cintura. Y esto tiene que ver porque son las dos cosas que yo quiero comparar. Que lo quiero comparar con su valor predictivo, como su comportamiento como medidas. En realidad no estoy entrando en la cuestión fisiopatológica, decíamos, de la obesidad central. Y la otra cosa que me tengo que plantear es, los pacientes, a lo mejor, como es un grupo de edad, lo puedo limitar después de hacer la búsqueda y no desde el principio. No cuando estoy armando la palabra, no necesariamente necesito un mesh. La otra cosa que me queda es los outcomes. Entonces ahí puedo poner mortalidad, riesgo cardiovascular, los dos, ¿cómo los pongo? Entonces cuando yo empiezo a trasladar, por eso decíamos que armar la pico, algunos lo plantearon, después pongo las palabras y después busco los mesh. Y ahí decido cómo combinarlos. Entonces yo cómo haría esta búsqueda. Y les voy a compartir pantalla para que les quede esto. Bueno, acá cada uno tiene su preferencia. Algunos prefieren usar la base de datos de Mesh y otros prefieren usar la búsqueda avanzada. Yo lo voy a hacer con la búsqueda base de datos de Mesh porque yo me siento más cómodo, pero no es necesariamente. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras que dijimos que no pueden faltar? Circunferencia abdominal, que es un Mesh, y lo agrego a la búsqueda. Después busco índice de masa corporal y lo agrego a la búsqueda. Hasta acá agregué las palabras claves y las agregué como mesh, porque un buen artículo debería hablar de esto y deberían estar elegidos como mesh. Yo en este caso estas palabras no las pondría como título y abstract, ni como texto libre, porque quiero que me recorte un poco. Y acá me enfrento a una alternativa. Una alternativa es buscar factores de riesgo. Esta es una posibilidad. Y entonces yo, por ejemplo, podría elegir evaluación de riesgo. Esta podría ser otro mesh para usar. Es una alternativa. Y lo puedo agregar. ¿Qué me pasó? Ah, que no lo cargué. Entonces, acá me queda evaluación de riesgo y estas dos. Yo puedo decir, voy a arrancar acá a ver en dónde estoy parado. Entonces hago la búsqueda. Y me arroja 400 resultados. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, apá, acá. Entonces ahí sí me voy a la búsqueda avanzada y digo, a esta búsqueda que fue la última que hice, le voy a agregar la palabra sensibilidad. ¿En dónde? Ahí sí, en título y abstract. Y me quedan 43 resultados. Perdón, ¿por qué se pondría sensibilidad en título y abstract? Porque lo que yo pretendo es que el artículo compare la sensibilidad y especificidad de una y otra medida para predecir el riesgo. Con lo cual, la palabra sensibilidad va a tener que aparecer o en el título o en el abstract. Ah, ok. Fíjense, y acá me encuentro, por ejemplo, este artículo. Índice de obesidad, que mejor predice el síndrome metabólico.
Diría, bueno, yo no quería el síndrome metabólico. Acá lo tengo en chicos y adolescentes. Acá lo tengo en chicos. Entonces yo acá podría venir y decir, bueno, ahora digo, la verdad que le voy a sacar lo de los chicos. Entonces voy a venir acá, voy a agregar filtros adicionales y voy a agregar La edad está ahí a la izquierda abajo del todo. se me había pasado acá. Ahí. No me lo mostró. Acá estamos, entonces le pongo acá todos los adultos, vamos a poner. No. Adultos, más de 19 años. Acá está. Por algún motivo no me lo está mostrando. Fíjense, ahora me quedan 29 resultados. Fíjense que acá, por ejemplo, este artículo que dice comparación de la cintura corporal usando los protocolos de la OMS, probablemente nos permitiría ver cuál es la sensibilidad y especificidad para calcular el riesgo. Fíjense que acá ya tenemos uno rápido, que bueno, no es el que yo había elegido hoy. Bueno, acá tienen otro. Es la circunstancia de los cortes comparado con el Body Mass Index. Es decir, fíjense que la mayoría de lo que encontramos, seguramente hay alguno, y entre uno de estos debe estar el que yo había elegido, que a mí el que me había parecido más adecuado cuando hice la búsqueda. Este, por ejemplo, habría que leerlo. Fíjense qué interesante. Este es un trabajo inclusive argentino. Salazar, Carabajal, Echeverría, estos son investigadores de la Universidad de La Plata. Así que cuando uno hace esta búsqueda, siempre... La otra cosa que es importante, cuando uno hace una búsqueda es que probablemente si yo hice algún cambio ahora del que hice cuando armé el PowerPoint los otros días, el jueves cuando armé la clase, puede ser que el artículo que yo tenía
o aparezca uno nuevo. Es decir, las búsquedas, uno tiene que saber que a veces son bastante dinámicas, por eso nunca hay que decir no encontré nada, porque lo más probable es que haya algo y uno no lo haya encontrado. Pero fíjense cómo, de esa forma, uno encuentra. ¿Cuál es qué sacamos de este primer ejercicio? En primer lugar, que tengo que tener claro de qué es la pregunta. Esta era una pregunta de diagnóstico. Yo lo que quería saber es si me sirve, esto como si estuviéramos diagnosticando, yo dije, ¿qué me sirve más? ¿Hacer una ecografía o una tomografía? Entonces, ¿qué me sirve más? ¿Pesarlo o medir en la cintura? Es decir, estoy trabajando con una prueba de diagnóstico. Por eso aparece la palabra sensibilidad. Podría haber sido sensibilidad y especificidad. Porque la pregunta es de diagnóstico, no es de tratamiento ni es de pronóstico. Por eso yo decía que no es lo mismo preguntarse, ¿la obesidad central tiene peor pronóstico para el riesgo cardiovascular? No era lo que nos preguntábamos. Lo que se preguntaba nuestro estudiante era, ¿le tengo que medir la panza o alcanza con subirlo a la balanza? Entonces la respuesta es una pregunta de diagnóstico que compara esas dos formas de evaluarla. Y lo que no me pueden faltar son las dos formas de evaluarlas que quiero comparar. Después, no me puede faltar para qué las comparo, o no me pueden faltar los pacientes. Los pacientes los puse en límites y después puse factores de riesgo y agregué sensibilidad y especificidad. Porque en realidad el resultado es sensibilidad y especificidad para medir factores de riesgo. A lo mejor podría haber hecho hubiera estado bien si hubiera hecho una búsqueda que sea índice de masa corporal, cintura, y lo comparara con sensibilidad y especificidad y nada más, como mesh, hubiera estado bien también. Es decir, ¿hasta ahí estamos? Profe, una consulta. ¿Y filtrar para que te dé artículos que sean de estudios secundarios, tipo revisiones sistemáticas, Sí, guías de por práctica supuesto que uno clínica? podría hacerlo. Sí, claro. Sí, uno Ahí es puede cuando saber se qué nos hay. dificultó a nosotros. O Como sea, lo que pasa es que acá hay un tema que es muy importante. A ver, denme un segundo a ver si me puedo poner para que no les entre tanto ruido ambiente. Voy a tratar de poner los auriculares, a ver si los puedo conectar. Si no, los saco. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. 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 Ahí vamos a estar mejor ustedes y yo. Les decía, las revisiones sistemáticas, nosotros tenemos muchas revisiones sistemáticas cuando hablamos de terapéutica. Cuando hablamos de diagnóstico, hay pocas revisiones sistemáticas. Entonces, vamos a mirar a la búsqueda esa que hice yo recién. ¿Qué pasa si le aplico el filtro de revisión sistemática? Ahora se los muestro, esperen que comparto pantalla. Pongo revisiones sistemáticas y que me dice no. ¿Por qué? Porque yo puse mucho arriba. Tal vez si yo acá digo, borro todo esto y dejo acá, fíjense que ahí me aparece. Es decir, si yo quiero limitar a revisiones sistemáticas, a lo mejor acá le puedo poner me quedan 6. Pero ven, fíjense, tuve que sacar factores de riesgo. Y fíjense que en realidad, lo que pasa que vieron, ahí buscando todo esto, todos los días uno aprende algo nuevo, hay muchos trabajos que hablan ahora de la relación, no es la medida de la cintura, sino es la relación peso-medida de la cintura. Parecería que ese es hoy el mejor marcador de riesgo, no es ni la cintura sola, sino que es la cintura y el peso. Por eso fíjense que hay algunas revisiones sistemáticas
que comparan. Fíjense que acá comparan índice cintura-peso comparado con la circunferencia y comparado con el body mass index. Ese tal vez, si uno lo abre y lo busca, a lo mejor encuentra la comparación que nosotros queríamos hacer o terminamos resolviendo la pregunta distinta. Pero sí, pero fíjense que tuve que sacar palabras para que aparezcan revisiones sistemáticas. Porque en diagnóstico no hay tantas revisiones sistemáticas. Bueno, tenemos el segundo caso, que dijimos que es que usted está en una unidad sanitaria, viene la señora López, que viene por dolor en la cadera, tiene 65 años, se jubiló hace poco, no tiene problemas serios. Usted le pregunta si está tomando los analgésicos, ella le dice que solo cuando le duele porque mucho no lo calman. Le muestra que su hija le compró un brazalete magnético porque le dijeron que ayudaba mucho. Y ella quiere saber si los brazaletes magnéticos sirven para algo. ¿Quién se anima a contar qué pasó con este caso? Vamos, mire que ahora voy a hacer palotes, así no se me escapa ningún grupo. Algún grupo que se anime, vamos. Si la idea es equivocarnos para aprender. Bueno, si quieren, yo comparto. Dale. Eh, bueno, también lo mismo. Esto obviamente lo hicimos todos en grupo, lo de formar la pregunta. Bueno, y lo que hicimos fue también buscar en Trip Database, DBS y PubMed, y bueno, las chicas lo que hicieron también fue anotar la estrategia de búsqueda, ¿sí? Entonces en Trip Database, que aparece, digamos, la barrita para que pongas las palabras, bueno, eligieron la de al lado, que es la pregunta pico, entonces completaron los campos, y bueno, justamente dio recuperados y elegibles, que es justamente el que seleccionaron, es finalmente el que terminamos seleccionando, que bueno, básicamente planteaba que había una baja evidencia para, digamos, recomendar los bracelets para el tratamiento de osteoartritis de la cadera o de la rodilla. Después, bueno, otra de las búsquedas fue, por ejemplo, en BBS, de Luz, y en PubMed, ¿vale? Y bueno, también pasó esto de que no podían acceder al texto completo, así que usamos Sifu para poder verlo, pero no era un formato, digamos, de archivo muy, tal vez, confiable, pero sí, también usé una estrategia de búsqueda que acá puso las palabras claves, metoterapia, creo que puso también reducción de dolor de cadera. Bueno, y después en BBS también encontró 4 y elegibles 2, y que después revisamos un poquito más este archivo de 2004 y aparecía en epistemónicos, o sea, cuando lo abrís, aparecía que estaba en una revisión sistemática y que te redirigía a epistemónicos, que bueno, era del 2012, y en realidad no respondía a la pregunta en sí, que fue esta, en adultos mayores, ¿cuál es la eficacia del uso del brazalete magnético en la reducción del dolor de cadera? Sino que lo que hacía era justamente la efectividad de las terapias complementarias alternativas en el tratamiento de enfermedades reumáticas de los osteoartritis. Y bueno, dentro de esas estaba la magnetoterapia, que bueno, que ni decían que era beneficiosa, ni que tampoco hacía mal, digamos. Pero bueno, nos quedamos finalmente con el que encontró Flor en Trip Database, que es esto que está en amarillito. Ok. Bueno, si quieren seguimos nosotros. Esperen que comparto.
Bueno, para la segunda, nosotros, bueno, no usamos así como población adultos mayores, pusimos pacientes con dolor óseo directamente, la intervención brazalete magnético comparado con el no tratamiento y la eficacia de esto bueno, en la reducción del dolor. Las palabras clave que utilizamos para la búsqueda fueron brazaletes magnéticos, campos magnéticos y manejo del dolor. Buscamos en PubMed, en epistemónicos y también en Trip Database. Y bueno, encontramos estos artículos, en el cual también está incluido el mismo que citaron las chicas ahí en Nayara, eh, que bueno, llegaban todos igualmente a la misma conclusión, de que no había evidencia suficiente que demostrara que era efectivo en la reducción del dolor de cadera. Bueno, y la pregunta que armamos fue esta: ¿son los brazaletes magnéticos eficaces en la reducción del dolor óseo? Ok. Nosotros con mi grupo usamos otro formato de pregunta, que era el formato PEO, que era la población, la exposición y los resultados, la outcomes. Y bueno, lo que encontramos fue en UpToDate, pusimos las palabras claves, pusimos brazalete magnético y pusimos analgesia o efecto analgésico, no me acuerdo, y nos apareció también un resultado que decía terapias alternativas para los problemas reumáticos, y en la parte, bueno, nombraba un montón de medidas herbolarias, un montón digamos, terapias alternativas, y en una parte hablaba de los imanes, y bueno, decía que lo mismo que había visto, que había puesto creo que el grupo de Nike, como que no había una evidencia muy fuerte de si servían o no, y acá lo que decía era que hay algunos estudios, y en una parte hablaba de que el problema, en especial para ver si funcionaba en pacientes con problemas de rodilla y cadera, como era el caso de la señora que hablaba de la cadera, decía porque el cegamiento era de la intervención, como que se daban cuenta cuando estaban usando placebo y cuando no, porque sentían la onda magnética. Entonces, todavía no hay ninguna evidencia que diga que tienen un beneficio. O sea, no hablaban de efectos negativos, pero no sabíamos si había comparación con los placebos o no. Ujú. Bien, otro grupo. Nosotros, profe, armamos una pregunta con formato pico que decía: en mujeres con dolor crónico, ¿cuál es la eficacia y seguridad del brazalete magnético? Y recuperamos algunos artículos, pero sí, un poco como comentaba Iri recién, habían algunos, por ejemplo, que no habían demostrado hasta qué punto el efecto de estas pulseras magnéticas era debido a las mismas o al placebo. Y había otros que, bueno, que decía que los resultados tenían poco o ningún efecto beneficioso, digamos, terapéutico con la magnetoterapia. Ok. Nosotros también pusimos una pregunta pico, eh, y era pacientes adultos mayores de 65, los analgésicos de intervención, la comparación con los brazaletes magnéticos y la eficacia en el alivio eran los resultados. Y bueno, la pregunta pico nos quedó en adultos mayores de 65 años, los analgésicos en comparación con los brazaletes magnéticos son más efectivos para el alivio del dolor de cadera. Y encontramos un artículo, pero lo que nos pasaba es que era muy viejo. Eso fue lo que nos enojó. Ujú. Bueno, es buena esa referencia de que encontraron algo viejo. Profe, nuestro grupo hizo, bueno, en la misma búsqueda, hicimos la misma pregunta pico, pero yo tenía una duda en realidad de que no, lo que Dale. nos costó al armar la pregunta pico era el tema del comparador, en términos de que no sabemos si compararlo con placebo, con nada, o sea, con un analgésico, como si pensábamos como
pensar eso para después el resultado que queríamos obtener. No sé, ¿qué opinión de eso tenías? En realidad, ahí depende de lo que uno se quiera plantear, digamos. Si uno parte del paciente, uno puede querer tener la duda de si puede reemplazar el analgésico por esto, o si uno quiere saber si esto tiene un efecto analgésico mejor que el del placebo. En realidad, cualquiera de las dos preguntas también depende de lo que yo te quería hablar. En esta paciente, donde no tomaba analgésicos habitualmente, probablemente me sirva cualquiera de las dos cosas. Si yo tengo una paciente que toma mucho analgésico y viniera y me dijera, mire doctor, yo quiero dejar de tomar tantas pastillas, sí necesitaría la comparación, porque lo que voy a hacer es alguien que está andando bien con un tratamiento, cambiar el tratamiento. Depende del contexto clínico. Como pregunta pico, también las dos. Como pregunta teórica, digamos, ¿está bien comparar con placebo con un analgésico? Sí, está bien. ¿Qué me sirve a mí para mi paciente? Bueno, ahí dependerá del contexto clínico. Siempre la pregunta depende del contexto clínico. Otro grupo, que vamos 5 esta vez, porque ahora los pregunté. Comparto, profe. Dale. ¿Se ve? Sí. Bueno, nosotros lo que primero hicimos fue crear 2 preguntas. Nos pasó como al mismo grupo que no sabíamos si comparar los dispositivos magnéticos con el consumo de AINES, que mencionaba el problema. Y cuando hicimos esta pregunta no encontramos muchos estudios, entonces pasamos a redactar esta otra, que nos resultó más eficaz. Así que nada, fue la A elegida. ver, Sí, ¿vuelvo? no. Esta elegimos. En adultos mayores de 65 años, la utilización de brazaletes magnéticos. Ah, perfecto. Sí. Porque pasa que lo tengo chiquito y no lo alcanzo. Sí, ya está. Bueno, la pregunta elegida. Cosas de gente mayor, vos verás. Ay, Leo, dale. Seguí. Bueno, después utilizamos las palabras claves, dispositivos magnéticos, AINES, placebo y dolor articular. Después fuimos a PubMed, a ver si podíamos encontrar algún término mesh. Pusimos brazaletes magnéticos y no nos saltó. Entonces después creamos otros, tratamos de combinarlos y tampoco tuvimos una buena búsqueda de algún artículo. Y nada, al final utilizamos estos artículos que, nada, en PubMed, que era de 2004, y en Triptabase del 2009. Lo que quisimos también hacer fue tratar de recabar artículos que eran más actuales, más actualizados, pero no encontramos, así que nada, tuvimos que cambiarlo a partir del 2000. Entonces nos saltó esto. Pudimos encontrar estos. Bien. ¿Algún otro grupo? Acá nosotros. Bueno, nosotros usamos otro tipo, no usamos la pregunta pico, usamos la que relacionando paciente, intervención y evaluación. Entonces, en el cual la pregunta nuestra quedó formulada de la siguiente manera: ¿cuál es la efectividad del uso del brazalete magnético para la disminución del dolor de cadera en mujeres mayores de 60 años? Bueno, en realidad buscamos y también se nos dificultó bastante, buscamos en las plataformas que tenemos acceso, que nos hizo María Eugenia Sandy, así que bueno, buscamos en PubMed, buscamos en distintas fuentes y nos terminamos quedando con uno de ellos, que es del año del 2019, y se llama Eficacia y seguridad de la magnetoterapia en el tratamiento del dolor. Y bueno, el resultado de este mismo es que la evidencia disponible no apoya la magnetoterapia como tratamiento eficaz para el dolor, así que bueno, no tiene evidencia.
Eso fue, con ese nos quedamos, que era el más actualizado del 2019. Ok. Debe quedar uno o dos grupos, ¿verdad? ¿Se animan los que faltan a hacer algún comentario? Sí, queda el mío, me parece. Ahí, si quieren, comparto la pantalla. Dale. Bueno, nosotros lo que hicimos bastante similar a todo lo que dijeron nosotros. Hicimos la pico con mujeres con osteoartritis. La intervención era los brazaletes magnéticos. La comparación era el no tratamiento y el resultado, la eficacia en el manejo del dolor. Lo que hicimos primero fue en PubMed poner como mesh term osteoartritis y después poner brazaletes magnéticos en título abstract, porque no había mesh para ese. Porque magnetoterapia se refería más a fisioterapia, por lo que había leído. O sea, no era tanto el brazalete solo, era como algo con profesionales. Y bueno, ahí nos salió el primer resultado, es este, que me parece que ya lo mostraron los chicos. Y bueno, y en la bibliografía del otro nos salieron este. Perfecto. Sí. Que era igual bastante viejo, del 2004, y en la bibliografía de este estaban estos otros dos, del British Medical Journal, ¿sí? Que era más nuevo, 2005, y también estaba este otro de 2009, también. Igual, bueno, decía lo que ya dijeron los chicos, que había un efecto en reducir el dolor, pero no se sabía si era efecto del brazalete o del efecto placebo. Placebo, claro. Eso fue. Ahí estamos, ¿no? Los grupos. Bueno, cosas para sacar de este caso. Muy bien, en este estuvieron muy bien. Le vamos a mostrar mi respuesta para esta pregunta pico. Como ustedes ven, es ese de Harlow que acaban de mostrar. La pregunta es la misma que hicieron ustedes. En pacientes con dolor por artrosis leve a moderada de cadera, el uso de brazaletes magnéticos reduce el dolor en forma significativa. Y el artículo que yo encontré es ese del 2004. No, este es el que sigue. Quiero salir de acá. Si ustedes hacen la búsqueda, fíjense cómo hice yo la búsqueda. Esperen que ahora comparto para mostrar eso. Yo la búsqueda la hice bastante sencilla. En realidad puse osteoartritis como mesh y brazaletes magnéticos como título y abstract, porque no hay un mesh que hable de esto. Está muy bueno eso que dijeron recién, de que cuando yo encuentro un mesh que pienso que puede servir, me fijo la definición. Y claramente, en magnetoterapia es otra cosa. Entonces ya magnetoterapia no me sirve. Y uno resuelve ese tema, digamos. Lo cual está muy bien mirar eso. El otro comentario que quería hacer tiene que ver con la pregunta. La realidad es que la pregunta como la formularon, lo que dijeron que no usaron pico. Porque cuando hablamos de Spider, en realidad hablamos de evaluaciones de programas. Si uno dijera, si la pregunta fuera, quiero evaluar un programa, entonces uno dijera, bueno, en un programa de intervención para el dolor en pacientes crónicos, entonces ahí sí, capaz que no aplicaría Spider, porque uno diría, bueno, en una ciudad mediana, un programa de intervención para pacientes, cuál es el impacto. Entonces ahí uno usa cosas. Es decir, uno usa para lo que uno tiene que plantearse, por eso la primera, como les dije en el otro de qué tipo de pregunta es lo más importante. La pregunta que ustedes están haciendo acá es una pregunta terapéutica, una intervención terapéutica. ¿Sirve o no sirve? La mejor pregunta para terapéutica es la pico. Si yo me estoy haciendo una pregunta cualitativa, que fuera, ¿cómo se sienten los pacientes que usan brazalete magnético? A lo mejor no puedo usar una pico.
porque estoy buscando un estudio cualitativo. Si yo quisiera buscar un programa para el tratamiento, para la ayuda a los pacientes con dolores crónicos, usaría otro tipo de pregunta. Ahora, cuando yo me doy cuenta que lo que necesito es una pregunta de terapéutica, de diagnóstico, de pronóstico, o de etiología, o de causa, la mejor pregunta es la pico. Para el resto, cualitativos, programas de salud pública, intervenciones económicas, etcétera, la pico ya no me sirve tanto. O sea, hay que tener claro qué es lo que me voy a preguntar. Si me hago una pregunta terapéutica, es pico. Entonces yo lo que hice acá fue poner estas dos cosas, y fíjense que me larga 2 artículos. Y uno es del 2004. El tema es que cuando uno hace un par de estudios contundentes sobre un tema como este, probablemente a nadie le interesó volver a investigar. Por eso es que no encontramos nada del 2015. Y ahí otro comentario. Porque ustedes dijeron, tuvimos que sacar el límite, fíjense acá. Miren acá donde ven la barra, donde se ve lo que se investigó. Fíjense que no hay investigaciones recientes. Es decir, y ustedes decían, nosotros le pusimos límite. El límite de fecha no es un límite válido, porque dice, bueno, pero yo quiero mirar lo más nuevo. Pedí que PubMed te ordene de lo último a lo siguiente y empezar a revisar en orden, a lo sumo. Pero no limiten por edad, por fecha, perdón. Porque en realidad, si ustedes limitan por fecha, les puede pasar esto, que hay temas que a ustedes les parece que son súper novedosos, que nunca los habían escuchado, y sin embargo, se estudiaron hace 15 o 20 años. Si ustedes buscan, qué sé yo, la utilidad de las medias elásticas para la varices, van a buscar artículos de los 90, porque ya está resuelto ese tema. Probablemente no lo volvió a investigar nadie. Incluso fíjense que los artículos de índice de masa corporal, los más nuevos, introducían otros índices. Porque una vez que un tema está resuelto, para un estudiante, para un novato, para un residente primer año, pueden aparecer preguntas que ya fueron contestadas hace mucho. Entonces, el único límite de fecha válido es cuando yo tengo una revisión sistemática, por ejemplo, del 2013, y digo, che, la revisión sistemática del 2013, ¿habrá algún ensayo aleatorizado posterior? Entonces yo ahí digo, ¿para qué voy a mirar todo si tengo una revisión sistemática del 2013? Miro del 2012 en adelante. Entonces ahí sí me pongo un límite de fecha que es el final de la búsqueda de mi revisión sistemática. Ahora, poner un límite porque quiero leer lo último, tengan cuidado que les puede pasar lo que pasó acá, que no había nada, porque lo último tiene más de 15 años. Porque este es un tema ya resuelto. Ya sabemos que las pulseras que venden en la farmacia poco efecto tienen para el dolor. Muy bien. Creo que no me había notado nada más. Muy bien. Vamos con el tercer caso, que decía, usted está cursando la rotación de salud mental y en una de las instituciones que le toca concurrir realiza una entrevista. Junto con una psicóloga a un paciente con esclerosis múltiples y severas limitaciones que viene con su hija. Ella está con múltiples quejas por la atención recibida, sobre todo en lo que hace a la rehabilitación. Luego de la entrevista, se queda conversando con el profesional que se pregunta cómo saber qué factores determinan la percepción de estos pacientes y familiares sobre el sistema de salud. Y usted se queda pensando cómo hacer una pregunta y encontrar información. Y ahí, ¿qué grupo nos cuenta qué fue lo que hicieron? A ver, ¿quién se anima? Bueno, empezamos nosotros. Dale. La verdad que en esta tuvimos bastantes problemas con el planteamiento de la pregunta, como el residente del caso también. Pero, bueno, usamos la SPICE, que era para buscar información cualitativa, que bueno, como lugar, el sistema de salud, la perspectiva de los pacientes y familiares, la intervención, identificar factores determinantes de la atención, comparación, la verdad que no supimos con qué compararlo, y la evaluación con el grado de conformidad con la atención recibida. En la pregunta de Pico pusimos en el primer nivel de atención qué factores determinan el grado de conformidad de los usuarios con respecto a la atención recibida.
Los mesh que usamos fue, bueno, paciente, satisfacción, cuidado, y bueno, y la atención primaria, factores determinantes, grado de satisfacción, y encontramos, primero lo buscamos medio manual, digamos, porque no teníamos buenos resultados en la búsqueda, y encontramos este, del 2017, y después sí pudimos encontrar en el Epistemónicos este artículo. Y bueno, y encontramos este cuadro, por ejemplo, en este artículo, bueno, el respeto, la información, la comunicación, que influían, y todos estos factores que influían, digamos, tanto en la satisfacción del ¿Me paciente. buscás el artículo otra vez porque se me pasó medio rápido? Sí. ¿Lo abro? No, está bien. Quería leer el título. Dale, adelante. Y bueno, Perdón, que estos eran los factores que por ahí determinaban la satisfacción del paciente y bueno, los resultados en la clínica y organizacionales. Confort psicológico, emocional, coordinación, etc. Bien. Muy bien. ¿Algún otro grupo? Bueno, dale, nuestro si querés, ahí compartimos. Dale. A ver. Ahí está. Bueno, a nosotros nos pasó un poco lo mismo que a Denis, con esto de que sea tan cualitativo el caso. Nosotros elegimos el formato Spider, ya que, teníamos el problema con la Spice de que no había comparación y eso nos hizo por ahí inclinarnos más hacia la Spider. Y bueno, la dividimos en secciones, ahí tenemos en pacientes y familiares del servicio de salud mental, cuál es la evidencia disponible de investigaciones mixtas y cualitativas que estudiaron los factores que determinan su percepción en la atención recibida durante la rehabilitación. Bueno, ahí abajo separamos toda la Spider en partes, y bueno, ahí tenemos los términos para buscar, los que están subrayados, que son Mental Health, Experience and Feedback, esos son términos MESH. Y después otros términos que fueron clave por ahí para encontrar los que encontramos fue Psychiatric Care y Patient's Perspective. Y bueno, encontramos uno de Cambridge, que lo encontramos en PubMed. Estaba muy bueno porque es de 2019, era como un resumen de 72 estudios de 16 países distintos. Y bueno, hablaban de las 4 dimensiones que relacionan la influencia significativa de las experiencias de los pacientes hospitalizados con respecto a la atención que recibían. Y bueno, estaba muy bueno, te iba nombrando los distintos patrones que influenciaban las opiniones de los pacientes. Y como no especificaba el caso si tenía que ser en qué contexto, digamos, si hospitalario o ambulatorio, nosotros encontramos 2, el que acabo de mencionar de Cambridge es hospitalario, y el que tenemos ahí abajo es ambulatorio. Pusimos los 2, este es de Suecia, y bueno, básicamente nombraba lo mismo que el anterior, era bastante similar la estructura de los 2 papers, y bueno, solamente que eran pacientes ambulatorios suecos sobre la calidad de la atención psiquiátrica que habían recibido, y también hablaban de los patrones que influenciaban en la opinión, y bueno, hablaban de la edad, de la etnia, del trato que recibieron, de cómo los ingresaron, de la cantidad de medicamentos que le dieron, la sedación. Así que nada, encontramos muchos, habremos encontrado en total 9, 8 papers y seleccionamos estos 2. Eso, por ahora. Bien. ¿Algún otro grupo? Bueno, nosotros también, ahí comparto, con la misma estrategia, digamos, dividirnos la búsqueda en distintas fuentes, pero en vez de usar Pico, usamos Spider, que bueno, básicamente nos quedó cuáles son las percepciones de los pacientes y sus familias con esclerosis múltiple en rehabilitación sobre el sistema de salud en el cual se encuentran insertos. Bueno, otra de las cosas que veníamos hablando con los chicos, con las chicas del grupo, que bueno, en realidad era muy dependiente del servicio. Entonces, después nos dimos cuenta en la búsqueda también, que lo buscamos en BBS y en PubMed, que bueno, también muy poquitos quedaron con las estrategias de búsqueda que son estas de acá.
Perception of Health Systems, Esclerosis Múltiple, Rehabilitación. Tal vez seguramente lo han modificado esa estrategia, pero bueno, quedaron estos dos aproximadamente, que en sí, por ejemplo, lo que elegimos fue este, nos olvidamos marcarlo, que bueno, planteaba justamente esto, que debían desarrollarse y evaluarse estrategias para mejorar la atención, o sea, en este estudio que plantean, desde el año 2000, es bastante viejito, digamos, pero que bueno, que cuando existen variaciones en la prestación de servicios, se necesita estudios longitudinales para evaluar el impacto. Y bueno, siempre nos planteamos esto de que era muy del espacio, digamos, en donde se están dando estas acciones, digamos. Otros de los que, bueno, entonces como nos encontramos con poquitos estudios, fuimos a buscar a Google Scholar, que bueno, también apareció este que es de esclerosis múltiple del 2020, es un informe de España, y bueno, también eran muchas conclusiones del estudio, y en una de ellas lo que planteaba era que básicamente no había buena coordinación entre los diferentes profesionales, y después otro de PubMed, que la verdad es que no recuerdo a ver si salió en esta búsqueda, pero bueno, también este estudio lo que hacía era comparar entre la atención de distintas especialidades, y bueno, lo que terminaba planteando era que, obviamente, planteaba el estudio, que la atención brindada por un neurólogo era significativamente superior a la de un médico internista o de familia o general, ya que decían, bueno, que no es sorprendente porque supuestamente tienen más experiencia y más capacitación para eso. Pero bueno, no era la respuesta de la pregunta que nos habíamos planteado, digamos, porque era percepción del sistema de salud, y tal vez es algo que también nos planteamos que nos gustaría saber cómo solucionar en este caso el problema. Ok. Muy bien. ¿Alguna más? Profe, ¿comparto? Dale. ¿Se ve ahí? Está cargando, ahí está. ¿Se ve ahí? Bueno, también utilizamos Spider, ¿sí? Pacientes en rehabilitación, estadía durante la rehabilitación como fenómeno de interés, entrevistas, grupos focales como diseño, después percepciones y punto de vista, y por último estudios cualitativos. La pregunta, habíamos planteado una pregunta al principio que era, ¿cuáles eran, para que no me acuerdo, no cuáles eran los factores, sino cuáles eran las percepciones? Entonces ahí después nos dimos cuenta que la realidad la pregunta del residente era cuáles eran los factores que generaban las percepciones, sino cuáles eran las percepciones que tenían los pacientes y su familia. Entonces cambiamos y quedaron estas dos, que es cuáles son los factores que determinan las diversas percepciones sobre el sistema de salud en ellos y sus pacientes, y sus familiares, perdón, y después cuáles son los factores que determinan las percepciones sobre el sistema de salud en personas con esclerosis múltiple y sus familiares. Fuimos a PubMed y con todos los términos MESH, title, abstract, todo eso, bueno, en esta nos quedaron 0 resultados. Era como un poco exigente quizá los filtros, y después lo que hicimos fue quitar family, como quitar lo que es familia, y ahí ya fue a 2 resultados, pero igual como que nos pasó lo mismo que NAI, como que después tuvimos que recurrir capaz a como base de datos más cualitativas que PubMed. Fuimos a Google Académico y bueno, utilizamos estas mismas palabras, sí, rehabilitación, centros de rehabilitación, percepciones, puntos de vista, y quedamos con estos resultados que, por ejemplo, este era un poco viejo, el que era 2003, era un formato como, ¿viste cuando estaba escrito como en Word y publican el PDF? Bueno, cosas así. Sí. Pero después, por ejemplo, sí, el 2005, que era de Cielo, que quizá nosotros no nos centramos tanto en esclerosis múltiple, sino en cómo diversos pacientes con diversas patologías
qué factores generaban las diversas percepciones en estos pacientes. Por más que no eran de esclerosis múltiple, igual los agregamos. Así que bueno, eso más o menos. Porque habían, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, y se evalúa con grupos focales a pacientes con esquizofrenia también, y a sus familiares, por ejemplo. Así que bueno, eso fue lo... Bien. Yo comparto si quieren. Dale. Igual nos pasó al principio lo mismo que a Jero, también habíamos puesto una pregunta sobre la percepción o sea, qué percepciones tenían los pacientes y después nos dimos cuenta que hablaba de los factores. Bueno, usamos también el formato Spider. La pregunta nos quedó: ¿cuáles son los factores que determinan la percepción de los pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares en la atención recibida en el sistema de salud durante el proceso de rehabilitación? Nos pasó también que en PubMed, Trip Database y todos esos componentes no logramos encontrar nada, así que nos dedicamos más al Google académico, utilizando estas palabras claves: esclerosis múltiple, servicio de rehabilitación, percepción y estudios cualitativos, y encontramos estos 3 artículos, que el primero es el mismo que comentó Nay, y bueno, estos que no me acuerdo quiénes lo había encontrado, no sé. También lo que hicimos fue que cada uno hizo su búsqueda y después la pusimos en común. Bien. Nos quedan un par de grupos, me parece, ¿no? A nosotros nos pasó parecido, pero también hicimos la forma Spider, y nos quedó muy parecida a la pregunta del grupo de Nay y a la del grupo de Agustín. Creo que era porque había un power de una unidad pasada como que tenía ejemplos de búsquedas cuando son más sociales, y bueno, por ahí eso nos facilitó un poco, pero lo que nos pasó es que encontramos un artículo en Science Direct que se llamaba Grupo Focal sobre la experiencia de pacientes y familiares en la unidad de esclerosis múltiple de un hospital terciario, como que pegaba justito, pero no lo podíamos abrir y no pudimos abrir con SciHub, con nada. Así que bueno, tuvimos que buscar otro. Y también usamos los términos que dijeron todos: esclerosis múltiple, factores, percepción, atención, sistema de salud. Y encontramos uno del año 2017, pero en una página que se llama Dialnet, como ahí varias veces lo usamos para ABP, que tiene como siempre estudios sociales, o sea, casi siempre es todo eso. Y bueno, ahí hablaba un poco de como que juntaba usaba muchas técnicas cualitativas como grupos focales, entrevistas semiestructuradas, y como que daba unas conclusiones, pero igual no era muy lindo que digamos, así que tampoco nos gustó mucho esa búsqueda. Bien. ¿Nos queda alguno más? Si no, les muestro. En realidad, para esta pregunta, aplica mejor, como algunos grupos plantearon, Spider, porque en realidad nos estamos planteando sobre el sistema de salud. Podría ser una PICO en pacientes con esclerosis múltiple. La intervención sería el sistema de salud, percepción podría ser el outcome. Entonces uno diría, en pacientes con esclerosis múltiple, en los cuales tienen que pasar por el sistema de salud, ¿cuál es la percepción? Pero en Spider uno puede, por ejemplo, poner, o bueno, algunos usaron Spice, hay otras, hay varias. Uno podría plantearse los usuarios, que son los pacientes con esclerosis múltiple, el fenómeno de interés, que es el sistema de salud. Uno podría hablar que el diseño es grupos focales, entrevistas, encuestas, estudios cualitativos, como uno quisiera, y lo que yo quiero mirar es la percepción, y buscándolo en estudios cualitativos o mixtos. Entonces, ¿cómo llego a ese artículo que ustedes ven ahí? Esperen que busco la búsqueda.
Entonces yo me planteé una búsqueda con estas palabras. Fíjense que yo usé esclerosis múltiple, lo usé como mesh. Y satisfacción de pacientes, que es un mesh también. Y le agregué, a ver si lo vemos, le agregué cualitativo en título y abstract. Y me tiran 26 resultados. Empiezo a recorrer. El primero parece no muy útil. El segundo podría ser, en realidad, pero tiene que ver más con el tratamiento que con el sistema de salud. El tercero, no. El cuarto tiene que ver con terapias alternativas. El quinto podría tener que ver. Y el sexto es el que les mostré recién, que es experiencias y diagnóstico y tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple. Y fíjense que hay otro abajo que es una revisión sistemática de las decisiones y experiencias que toman los pacientes. Pero bueno, ya son más viejos estos. Es decir que, fíjense que acá uno me resultó más fácil. Fíjense que yo pongo el tipo de estudio, lo incorporo como una de las palabras, porque lo que a mí me interesa es evaluar la percepción. Con lo cual, fíjense como uno al hacer la pregunta e introducir palabras, fíjense que cuando nosotros usamos preguntas pico, la palabra que usamos no incluye el tipo de estudio. Y fíjense que acá inclusive podríamos haber puesto a lo mejor grupos focales o encuestas. Es decir, nosotros cuando usamos Spider introducimos el tipo de estudio con el cual nos interesa. Es decir, tiene otro modelo de formulación, que en este caso resulta útil, porque al yo poner la palabra cualitativo en la búsqueda, se me limpia todo lo que sean intervenciones terapéuticas, todo eso desaparece. Que probablemente usando una pico, yo hubiera puesto sistema de salud, hubiera puesto healthcare system probablemente, hubiera puesto satisfacción del paciente y esclerosis múltiple, y a lo mejor hubiera encontrado otras cosas. A lo mejor hubiera encontrado más cosas. Pero al ponerle cualitativo para que me aparezca la percepción, que no es que los pacientes se mueran menos, a mí en este caso no me interesaba saber si se morían menos o más, sino cómo se modificaba su percepción del sistema de salud. Es decir, que por eso es muy importante definir qué tipo de estudio es el que estoy buscando, la duda que tengo, qué tipo de estudio la contesta, y ahí elegir la pregunta y armarla, y después categorizar las palabras que tengo. Y a veces no es necesario poner todas. Como ustedes vieron, yo no hago toda la búsqueda con todas las palabras. A veces las uso después como filtro, a veces las uso si me viene mucho para achicar, pero en realidad uno lo que necesita es priorizar cuáles son las que sirven. Bueno, para jugar un ratito y que estén un poco más activos, yo preparé las siguientes votaciones que le vamos a pedir a ustedes que hagan y después les vamos a hablar un poquitito más. A ver, pueden marcar más de una. En la primera pueden marcar más de una, en la segunda no. Vayan marcando. ¿La ven? Sí, sí, se ven. Perfecto. La primera, ya les digo, pueden marcar varias y la segunda, una sola. Vamos, vamos, me faltan. No me dejen de votar. Voten en las dos, son dos preguntas distintas. Pues más votos arriba que abajo. Algunos no están votando en las... Vamos, que es como la elección yanqui, cambia cada rato. Si no les gusta la cosa, vamos a la corte.
Todavía me falta algún voto, ¿eh? Muy bien, ahí les muestro los resultados. ¿Los ven? Sí, sí, se ven. Bien, bueno, está bueno que usen mucho Mesh, que usen mucho PubMed. Algunos comentarios. ¿Qué diferencia tiene ScienceDirect con PubMed o con Lilacs? Yo la verdad, yo uso ScienceDirect bastante. Se me es muy cómodo usarlo porque lo vengo usando desde siempre, entonces como que ya es por comodidad que es uno de los primeros que uso. Pero está bien, pero la pregunta es cuál es la diferencia que tiene, cuál es la diferencia entre PubMed y ScienceDirect. Uno es un metabuscador, o sea, los resultados de ScienceDirect están adjuntados en PubMed, en la búsqueda, si no me equivoco. Claro, correcto. Es decir, en realidad ScienceDirect es como C-Hub, solo que tiene un buscador. Es decir, es un lugar donde tenemos textos completos de muchas revistas, pero solo de esas revistas. Mientras que en PubMed tenemos todas las revistas, pero no tenemos el texto completo. Uno es un buscador y el otro es un repositorio de revistas. Y hay que tener cuidado en eso, porque cuando yo busco en ScienceDirect, hay todo un mundo, que son las otras revistas que no publica, es decir, por ejemplo, Wiley está fuera de ScienceDirect porque es otra editorial. Es como si yo dijera, leí Página 12 o leo el Clarín, son dos diarios distintos. Entonces, son dos editoriales distintas. Bueno, acá lo mismo. Estamos leyendo editoriales diferentes. Entonces, como primera entrada, no es lo más adecuado porque uno puede estar perdiéndose para cosas. Lo cómodo, obviamente es cómodo porque tiene el texto completo ahí nomás. Pero hay que tener cuidado en esto, que me estoy perdiendo parte de la biblioteca. Ojo, puede haber revistas de ScienceDirect que no estén en PubMed. Es decir, que no está mal, después de usar PubMed o después de usar un buscador genérico, ir a mirar ScienceDirect. Porque, por ejemplo, ScienceDirect tiene un montón de revistas en español que no están en PubMed y podemos encontrar alguna cosa adicional a lo que encontramos en PubMed. Lo mismo pasa con Cielo. Hay un montón de revistas en Cielo que no están en PubMed, pero uno tiene que entender que son mundos distintos. Google, ya sabemos que el problema que tiene es cómo ordena los resultados, y el Google académico es interesante para utilizarlo. Es un poco más impredecible y menos flexible que PubMed, pero bueno, me alegro que hay una buena cantidad, más de la mitad usa PubMed.
Y está muy bueno que usen la búsqueda avanzada. No hay una regla de cómo usarlo. La recomendación es que cuando uno busca por mesh, tiene una búsqueda más recortada, una búsqueda más acotada, más específica. A ver, ¿dónde está esto acá? Ah, tengo que dejar de compartir acá. Cerrar acá. Y ahora sí. ¿Cómo tengo que hacer acá? Compartir la pantalla. Y ahora sí. Profe, Sí, nosotros, Eugenia nos hizo una página de internet para la sí, optativa y en esa página estaba un video tuyo sí, explicando la búsqueda y hay un montón de, como de teorías y videos muy cortitos sí, explicando para ayudarnos a nosotros que estábamos haciendo la optativa, pero es libre, se lo pasamos a los sí, chicos y lo puede ver absolutamente, cualquiera y está absolutamente, organizado súper claro. absolutamente. Bueno, algunos tips de cosas. Uno, no sé si usan el Clinical Queries. El Clinical Queries, cuando ustedes entran a PubMed, lo tienen abajo, y lo que le permite hacer el Clinical Query, que está bueno, es que ustedes pueden tomar cualquier búsqueda que ya hicieron y lo que hace es agregarle palabras para hacerla específica en términos de una búsqueda de diagnóstico, de una búsqueda de pronóstico o de una búsqueda de etiología. Sobre todo es útil cuando lo que buscamos no es terapéutica, que son lo más fácil que tenemos para buscar. Es decir que, a ver si se los puedo mostrar, esto yo no sé si se puede. Si ustedes entran, denme un segundo, salgo de ahí. Cuando ustedes entran acá, ven que acá abajo dice Clinical Queries. Cuando yo pongo acá, voy a poner cualquier cosa, no importa. Diabetes puse yo para poner cualquier cosa, no importa. Rápidamente les pregunta acá, ¿qué tipo de artículo usted está buscando? Ustedes acá le dicen de pronóstico. Y le digo, yo de pronóstico estoy buscando algo estrecho, no quiero mucho detalle. Entonces fíjense que buscando, está bien, pronósticos de diabetes hay miles, pero rápidamente acá me hace una búsqueda, obviamente con lo que puse, ven, fíjense lo que dice acá arriba, diabetes y filtro de pronóstico estrecho. Entonces, rápidamente recortó la búsqueda agregándole palabras para hacer mi búsqueda más específica. En realidad, está bien, acá tengo 60.000 artículos, pero fíjense, si yo pongo diabetes solo, tengo 700.000 artículos. Es decir, que ese filtro me recortó a menos del 10% de lo que tenía y lo focalizó en pronóstico. Ustedes pueden buscar una búsqueda avanzada que ya hayan hecho. Yo voy a buscar alguna de las que hice hoy. ¿Qué sé yo? Esta, por ejemplo. Por ejemplo, esta que habíamos hecho hoy acá. Miren. Yo la copio. Digo, vuelvo acá al principio y digo, yo quiero buscar esto. Búsqueda, quiero buscar índice de masa corporal y sin circunferencia. Esta es una pregunta de diagnóstico. Y yo, dentro de las preguntas de diagnóstico, quiero una búsqueda estrecha. Veo todos los resultados. Y fíjense lo que puso acá. Otra vez. Puso Body Mass Index, etc. y le agregó un filtro estrecho. Y si uno busca acá, debería encontrar algo parecido a lo que encontrábamos hoy cuando buscábamos. Es decir, lo que me permite Clinical Queries es agregarle un detalle específico a la búsqueda de pronóstico, a la búsqueda de diagnóstico, a la de etiología, que habitualmente son las que más me cuestan. Yo ya sé que si busco terapéutica pongo revisiones sistemáticas. Eso es fácil. Ahora, cuando busco de pronóstico, no sé muy bien qué tengo que poner para recortar. Ya hablamos de uso del mesh, veo que lo usan. Lo mismo la búsqueda avanzada, lo salteamos.
Recuerden usar filtros de tipo estudio, como hablamos recién. Por eso es importante saber si estamos buscando de diagnóstico, de pronóstico, de validación de una escala. ¿Qué tipo de estudio necesitamos? Lo buscamos en filtro de estudio. Lo que ya dijimos, es importante leer las definiciones de los términos mesh. Y una cosa que también ustedes mencionaron, y yo me había olvidado, es que cuando encuentran un artículo, busquen los mesh de ese artículo porque ayuda a hacer mejores búsquedas. Que ustedes dijeron, miramos un artículo y sacamos las palabras de ahí. Está buenísimo. Recuerden que cuando tienen dudas con más de un término, usar OR para combinar palabras que dicen cosas similares, y siempre acuérdense, fíjense esto que decíamos, el outcome muchas veces no lo van a poder poner como mesh, y recuerden que para buscar no incluye como mesh, y que para buscar todas las partes de la palabra pico, lo que usamos es AND. Cuando unimos paciente con intervención, con comparación, siempre con AND, porque eso queremos que no falte en nuestra búsqueda. Mientras que si yo digo obesidad central o circunferencia de la cintura, uso OR. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, les hago jugar de vuelta. Tengo otra votación. Es anónimo, así que yo no sé quién vota. Sean lo más sinceros posibles. Sin miedo. Ya le digo, es absolutamente anónimo. Siempre tengo dos tímidos que no me votan al final, pero no importa. Bueno, me alegra que hayan aclarado algunas dudas. Tampoco la idea de la clase era que se saquen todas las dudas, era tratar de mirar algunas cosas adicionales, era un refuerzo de lo que venimos haciendo en el ciclo inicial. Están en la mitad de la carrera, les queda media carrera para terminar de aprender. Es razonable lo que pusieron, sigo sin entender mucho. Bueno, en los journals que vamos a hacer en el ciclo clínico, los que vengan al HAM sufrirán un poco conmigo en los journals. Yo cuando trabajo con los chicos en clínica en cuarto año, lo que les digo es, el journal es donde empezamos a ver todo esto que nos parece teórico en la vida real, donde ese paciente que tenía usaba brazaletes está internado ahí y charlamos con él, nos surgió la duda y aprendemos a resolverla. Así que les quedan 3 años de poner en práctica todo esto y seguramente cuando terminen, ahí es donde tienen que ser competentes en usar el PubMed con seguridad, con tranquilidad, sin temores. Así que tranquilos, es normal que sigan teniendo dudas. Yo a veces tengo dudas, yo a veces me sorprendo, les voy a hacer una confesión. El Clinical Query se acaba de cambiar no hace mucho tiempo, creo que de la última vez que di una clase, que hace menos de 2 meses, cambió el Clinical Query. Es decir, a mí me sorprendió recién cuando lo fui a usar. Es decir, que todos los días lo cambian, todos los días aprendemos a aprender algo nuevo, todos los días descubrimos una trampita nueva.
nada, es como estas cosas muy tecnológicas en las que siempre hay ¿no? Como el celular, ¿vieron? Que siempre le encontramos una cosa nueva para hacer. Así que eso, quédense tranquilos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí les dejo los resultados, que no los habían visto. Y bueno, dejamos de compartir pantalla para cerrar. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier pregunta, duda, estuvimos bastante bien en horario. Alta eficiencia de todos, muy bien ustedes las búsquedas, el trabajo que hicieron. Y espero que les haya servido. Esto me parece bueno que compartan, no sé qué hay algo en el chat que no lo alcancé a ver. Ah, alguien preguntó lo del eclipse, perdón, no lo había visto la pregunta. Sí, claro que está bien, para la pregunta para la de sistema de salud, sí, claro, está muy bien. Sí, cualquiera de esos formatos alternativos sirven para las preguntas cualitativas sobre el sistema de salud. Sí, 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 está muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo, en el final de esta sesión de espiritismo, espero que sigan ahí, y bueno, nos podemos ir despidiendo para la próxima. Compartan sí el link de lo que le dejó Eugenia, porque está muy buena armada la página y tiene un montón de tips y de cosas que hemos ido juntando de la unidad. Vieron que Eugenia es muy prolijita, así que ella siempre está buena la herramienta esa. Sí, sí. Y ya saben, díganle a los compañeros, los que tengan hermanos, compañeros, amigos en segundo, hay que hacer la optativa de AEDS porque no sabes lo que aprendes. Bueno, ¿alguna cosa más? El que calla otorga. Los despido. Gracias por la paciencia. Espero haber sido útil. Cuídense. Y hasta la próxima. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.